¿Alguna vez a ustedes les ha pasado esa experiencia incómoda de estar en una reunión familiar, en una celebración familiar, en donde al momento de iniciar todo parece armonioso? Hay risas, hay comida deliciosa, todo está bien en la reunión familiar, pero de repente sucede algo incómodo. Un par de tíos tuyos en la reunión familiar empiezan a tener una conversación acalorada, una conversación que de repente hace que todos en la reunión se callen, guarden silencio, un silencio incómodo, ¿verdad? Y bueno, ese ambiente armonioso del principio de repente se torna en un ambiente tenso, incómodo. Bueno, estoy seguro que eso ha pasado a muchos de nosotros, porque sucede normalmente en las familias. Hoy vamos a sumergirnos en la Sagrada Escritura para poder ver un acontecimiento de esa misma índole. Cómo una reunión de connotación armoniosa se convierte o termina en una sensación tensa e incómoda. Para eso vamos a irnos a Lucas capítulo 7, versículos 36 al 50, que es el texto, el pasaje que nuestro hermano Andrés hacía lectura hace un momento. Y el sermón de hoy se titula El amor del pecador perdonado. El amor del pecador perdonado. Y de Lucas capítulo 7 versículos 36 al 50 vamos a sacar 4 encabezados el día de hoy. Número 1, una visita inesperada en casa de Simón el fariseo. Número 2, el doble juicio de Simón el fariseo. Número 3, Jesús exhorta a Simón el fariseo. Y por último, número 4, Jesús reafirma su perdón con la pecadora arrepentida. Así que vamos a entrar de lleno a nuestro primer punto: una visita inesperada en casa de Simón el fariseo. Voy a hacer lectura de los versículos 36 al 38 de Lucas capítulo 7. La palabra de Dios dice así, estimados hermanos: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. En primer lugar, aquí tenemos que notar que hay un personaje que se va haciendo énfasis en quién es él, y es Simón el fariseo. La secta farisea era una escuela judía que se encargaba del estudio de las escrituras y de cómo aplicar las escrituras, cómo aplicar los mandamientos en la vida, en el contexto judío. Entonces, aquí tenemos a un personaje de esa escuela de los fariseos. Y bueno, los fariseos se caracterizaban porque interpretaban las escrituras casi llevándolas a un punto de rigidez, ¿verdad? Por ejemplo, con el día de reposo. Cuando ellos interpretaban qué es lo que no se debía hacer en el día de reposo, los fariseos, la escuela farisaica, llevaba la interpretación al extremo de decir: definitivamente no tienes que hacer nada, ni siquiera mirarte al espejo, porque puedes verte tentado a arreglarte algún problema facial que tengas, a reventarte un granito. Eso es trabajo, y ya estás incumpliendo el día de reposo. ¿Se dan cuenta el nivel o el grado de interpretación al extremo al que llevaban los fariseos la escritura? Bueno, aquí tenemos a un fariseo invitando al Señor Jesús a comer en su casa. Y el Señor Jesús sabía quiénes eran los fariseos. El Señor Jesús conocía no solo el pensamiento de los fariseos, sino su corazón.
El Señor Jesús sabía las intenciones que los fariseos tenían con Él. Sabía que Él no agradaba a los fariseos con lo que enseñaba. Los fariseos en cada momento buscaban poner la trampa en Jesús, ponerle el palito para que Jesús tropiece, se equivoque y puedan acusarle. Y aquí tenemos a un fariseo invitando a Jesús a su casa. Pero aunque Jesús conocía a los fariseos, conocía sus intenciones, aquí se puede resaltar la compasión de Jesús. Oh, hermanos, nuestro Señor es compasivo. Y Él no rechazó la invitación de este fariseo. Él entró a su casa, se sentó a su mesa, aunque conocía el corazón de este fariseo. Es muy probable que las intenciones de invitar al fariseo a Jesús a su casa no eran intenciones amistosas. No, eso se declara un poquito más adelante cuando el fariseo dice, ¿verdad?, que si este fuera profeta, conociera a esta mujer pecadora. Es decir, ya había un juicio en la cabeza del fariseo hacia Jesús. Cuando el fariseo invitó a Jesús a su casa, lo invitó en un sentido de mera curiosidad pecaminosa, de descubrir si lo que se decía de Jesús como profeta era cierto o falso. Pero este fariseo ya tenía una intención: voy a ver si se equivoca, voy a escuchar sus palabras, a ver si dice algo con lo que se le puede desacreditar. ¿Se dan cuenta? El fariseo no estaba con intenciones amistosas invitando a Jesús a su casa. En fin, el Señor compasivo entra a su casa, se sienta a su mesa y comparte con él. Se describe también ese momento del cual les mencionaba en nuestra introducción, ese momento en el que todos en la mesa estaban disfrutando. Había comida, había conversaciones, charlas, risas, había armonía. Y de repente sucede lo que dijimos que normalmente sucede. El momento incómodo llegó. Una mujer que Lucas nos dice entró a la casa al enterarse que Jesús estaba ahí. Lucas, que es el escritor del Evangelio, nos dice que esta mujer era de la ciudad. No se nos aclara de qué ciudad específica era, pero sí se puede intuir que era de la región de Galilea, alguna de las ciudades de la región de Galilea. Pero lo que sí se nos dice muy claramente es que esta mujer era pecadora. Lucas la describe en el pensamiento del fariseo Simón como una mujer pecadora. Eso indica que era una mujer de mala reputación en esa ciudad. Y esa mala fama que ella tenía se comprueba con el hecho de que el fariseo la conocía. En Lucas 7:39b, el fariseo dice: esta clase de mujer que le toca, que es pecadora. ¿Se dan cuenta? Cuando el fariseo la vio, ya dio a conocer que sabía quién era esa mujer, sabía la mala fama que tenía esa mujer. En un momento más, en el sermón, vamos a analizar la actitud del fariseo. Pero lo que quiero que se nos quede claro aquí es que esta mujer era conocida no de buena manera en la ciudad. Lucas no nos dice el nombre de esta mujer. Equivocadamente algunos confunden, porque hay una situación similar que sucede, por ejemplo, con María, que es la hermana de Lázaro y Marta. Ella hizo algo similar que esta mujer, pero no es la misma mujer. Entonces no es María. Otros creen que está hablando de María Magdalena, ¿verdad? Pero no, tampoco está hablando de María Magdalena. Aquí no se nos dice quién es esta mujer, pero ella quedó plasmada en las Escrituras con lo que hizo. Aunque no sabemos su nombre, sí nos quedamos con esa mala fama que ella tenía en la ciudad, y podemos intuir a través del argumento del fariseo, esta mujer pecadora, que se estaba tratando de una prostituta de la ciudad. No lo vamos a poner como una regla, como una norma de que cualquiera que esté en desacuerdo con esto, está equivocado. No.
Por eso digo, es probable, no lo estoy asegurando, pero es muy probable que esa haya sido su profesión. Por eso tenía una mala fama en la ciudad. Por eso era mal conocida en la ciudad. Cuando esta mujer de mala fama entró a la casa del fariseo, irrumpió a la mesa, lo hizo en tono de gratitud. En tono de gratitud, y lo hizo sabiendo quién era aquel que estaba sentado a la mesa. Es decir, que lo que vemos aquí en la acción de esta mujer entrando a la casa del fariseo, porque como dice el texto, al saber que Jesús estaba a la mesa, entró. Ella no entró para ungir los pies de un desconocido. Ella no entró para llorar y enjugar con sus cabellos los pies de alguien del cual nunca había oído. No, ella entró ya sabiendo ante quién estaba, y ella entró como alguien que ya conocía antes. Entonces estamos aquí hablando de que esta acción nos está mostrando de que la mujer ya entró en tono de gratitud por algo que sucedió en su vida. Es muy probable que esta mujer ya escuchó el mensaje que Jesús predicaba y creyó en el mensaje que Jesús predicaba y recibió perdón y se arrepintió de sus pecados. De esa palabra que Jesús predicó, penetró en su corazón de tal manera que ella llegó a una convicción de pecado. Por eso ahora la vemos entrando a la casa del fariseo, yendo a los pies de su Salvador para adorarle. ¿Se dan cuenta? Al saber que Jesús estaba en la mesa, ya lo conocía, ya sabía de él. Y bueno, ¿qué hizo? Ella llegó, dice, con un frasco de alabastro con perfume. El frasco de alabastro es un recipiente con forma de jarrón. Ubican, ¿no? Los jarrones. Solamente que este jarrón tiene una punta sellada, está tapada. Es un jarrón de yeso blanco que para poder utilizar lo que contiene el recipiente, es decir, el contenido, se tiene que quebrar la punta. Hay que romperlo. Entonces, una vez que lo rompes, bueno, es para usarlo, si no, se te echa a perder. Así que esta mujer llevó este frasco de alabastro que contenía un perfume caro. El precio que se estima de este tipo de frascos de perfume era aproximadamente 300 denarios. 300 denarios según lo que nos cuenta Marcos capítulo 14 versículo 5, que es la experiencia de María, la hermana de Lázaro y Marta. Ella llevó igualmente un frasco de alabastro de 300 denarios. ¿Y qué significa 300 denarios? Bueno, para entenderlo tenemos que entender que un denario equivale a un día de trabajo. Una persona que se raja el lomo trabajando un día entero, le pagaban un denario. Entonces 300 denarios equivalía a 300 días de trabajo, sin contar los días de reposo. Entonces estamos hablando de un año entero de trabajo. Esta mujer utilizó todos los recursos que le quedaba de un año en ese perfume que derramó a los pies de Jesús. Ella entregó probablemente un año entero de recursos. Esta mujer fue en tono de gratitud hacia el Señor Jesús. El comentarista William Hendrickson dice lo siguiente: el pesar abrumador por el pecado del pasado de esta mujer se mezcla con una profunda gratitud por el sentido presente de perdón. Lo que les decía hace un momento, esta mujer fue ahí porque ya estaba mostrando esa sensación de haber recibido perdón. Y continúa diciendo Hendrickson, su corazón estaba lleno hasta rebosar de amor y reverencia por aquel que le abrió los ojos y produjo un cambio tan radical en su vida.
Entonces vemos que la expresión, la acción de esta mujer de poner a los pies de Jesús lo más valioso que ella poseía, ese frasco de alabastro de precio de un año entero de trabajo, bueno, al poner lo más valioso que ella poseía a los pies de Jesús, implica que para ella ahora Jesús valía más. Ahora para ella Jesús tenía mucho valor que cualquier cosa material que esta mujer podía tener. Y cuando ella usa sus cabellos y sus lágrimas para mojar y enjugar los pies de Jesús, bueno, ella está de alguna manera mostrando que ella está consagrada al Señor, ante aquel a quien fue a rendirse a sus pies. Los pies, sobre todo en esa época en donde no habían zapatos cerrados como los usamos hoy, en ese tiempo o caminabas sin zapatos o caminabas con sandalias. Pero donde ibas tus pies llegaban sucios, ¿verdad? No habían carreteras, no habían bicicletas, no habían trufis. Entonces tenías que caminar, tenías que ir de una ciudad a otra y llegabas con tus pies sucios. El camino estaba lleno de polvo, lleno de tierra. Los pies eran la parte del cuerpo que más se ensuciaba de las personas. De tal manera que la costumbre en esos tiempos era llegar a un lugar y lavarse los pies. Lavarse los pies sucios. Hermanos, esta mujer se tendió a los pies de Jesús con sus cabellos, con sus lágrimas, para limpiarlos. Y ella no lo hizo con asquito, no lo hizo con una sensación de repulsión, no. Ella apreciaba tanto a aquel que estaba sentado delante de ella, que era un privilegio enjugar sus pies con sus cabellos. Esta mujer, agradecida con su Salvador, consideraba que sus cabellos y hasta sus lágrimas de arrepentimiento estaban consagradas a Cristo. Y si en ese momento servían para limpiar, lavar esos pies santos, ¡qué privilegio! ¡Qué privilegio! ¡Qué corazón contrito y humillado que nos da una lección! Hermanos, a veces nosotros creemos que en el servicio al Señor hay grados, ¿verdad? El que viene aquí al púlpito está aquí arriba en el servicio, ¿no? ¿Y qué pasa con aquel hermano que tal vez limpia el piso, lava el baño, o tal vez arregla los asientos, o hace algo que tal vez no es visible para todas las personas? Eso tal vez está por aquí abajo en el servicio al Señor. El Señor no lo valora tanto como esto de aquí. Hermanos, el servicio al Señor, sea lo que sea que hagamos, es valioso. De tal manera que el apóstol Pablo le va a decir a los corintios que nada de lo que hacemos para el Señor es en vano. Todo lo que hacemos para el Señor es para su gloria. Y Él se agrada de sus hijos que le sirven en cualquier cosa que le honre. Así que, hermanos, con esto quiero decirte que si tú eres un cristiano que ha creído en Jesús, que se ha arrepentido de sus pecados, cualquier cosa que tú hagas, porque todo de ti le pertenece a Jesús, ahora es para su gloria y honra, y vale mucho. Así como las lágrimas de esta mujer, así como los cabellos de esta mujer, consagrados a su Señor, aunque solo servían para limpiar sus pies, era para honrarle, era para su gloria. Y así pasamos a nuestro punto número 2. Luego de este momento que rompió, por así decirlo, ese momento armonioso de la cena, llega el juicio, el doble juicio de Simón el fariseo. El fariseo el dueño de casa, estaba viendo todo lo que estaba sucediendo, y él ejerce 2 juicios. Empieza en primer lugar a juzgar a Jesús y luego pasa a juzgar a la mujer. Dice el texto: si este fuera profeta, conociera quién y qué clase de mujer es la que le toca. Si este fuera profeta. Definitivamente el pensamiento que Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, nos está expresando que Simón el fariseo tuvo, nos está diciendo que sus intenciones de invitarle nunca fueron amistosas. ¿Se dan cuenta? Si este fuera profeta, ya tenía un juicio de Jesús,
Nunca lo tuvo como un maestro digno de ser respetado, de ser honrado. Nunca lo tuvo como un siervo de Dios digno de ser honrado. Probablemente este fariseo buscaba una oportunidad de acusar a Jesús, como todos los demás fariseos. Y como él estaba siendo testigo de todo lo que la mujer estaba haciendo, incluyendo tocar sus pies con sus lágrimas y cabellos, para el fariseo, el hecho de que Jesús deje que esta mujer toque sus pies, y este fariseo, conociendo quién era la mujer, la fama que tenía, entonces el fariseo dijo: este no sabe quién es esta mujer. Si fuera profeta, discerniría y conociera por poder de Dios quién le está tocando. Pero no lo hace, porque no es siervo de Dios, no es profeta de Dios, no es enviado de Dios. Así que el fariseo ya sacó conclusiones acerca de quién era Jesús. Pero también luego se fue a juzgar a la mujer. Aunque ya la conocía, en ese momento expresó otra vez el pensamiento que hay en su corazón. ¿Qué clase de mujer es esta que le toca, que es pecadora? Es pecadora. Como decíamos hace un momento, este comentario demuestra que esta mujer era conocida en la ciudad. Pero también esa mala fama que esta mujer tenía hizo que Simón el fariseo pensara que esta mujer era como en ese tiempo se lo veía a los leprosos. No voy a tocarla porque se me va a contagiar su pecado, ¿no? Él veía el pecado como algo externo que se podía pasar de persona a persona como se pasa la gripe. Pero hermanos, aunque tal vez en la mente del fariseo estaba la pregunta: ¿cómo puede ser que Jesús, que se llama profeta, está dejando que esta mujer le toque, esta inmunda? Lo va a contagiar de su pecado. Pero Jesús sabía quién era esta mujer, sabía su pasado, sabía de su fama. Recuerden, el Señor Jesucristo mismo dijo en el Evangelio de Juan que no hay necesidad que nadie le diga lo que hay en el corazón de los hombres, porque Él, el Verbo encarnado, conoce perfectamente cómo es el corazón del hombre: pecador, perverso. Cristo sabía que la inmundicia del pecado no se contagia de forma externa. Es decir, que si tú tocas a esta mujer, en este caso, no te va a contagiar su pecado así. Jesús sabía que el pecado es parte de la naturaleza del ser humano. El hombre, la mujer, nace en pecado. Eso es lo que dice el salmista en Salmo 51:5: en pecado me concibió mi madre. El salmista habla que nacemos en pecado. Y conforme va pasando el tiempo vamos expresando, nos vamos creciendo y vamos mostrando esa pecaminosidad que tenemos, ¿verdad? En pecado me concibió mi madre. Jesús conocía muy bien esa realidad. El pecado no se contagia externamente. El pecado es parte de la naturaleza del ser humano. Por eso es que Jesús estaba en medio de pecadores. ¿Recuerdan? Jesús estaba en medio de escribas, en medio de publicanos, en medio de fariseos entrando a su casa a cenar, en medio de personas que eran reprochables en la sociedad. Porque Jesús sabía que el pecado no se contagia externamente. Pero algo importante es que aunque Jesús estaba entre pecadores, Jesús nunca hacía lo que los pecadores hacen. Tampoco Jesús socapaba el pecado de los pecadores. Es decir, que Jesús no era pasivo y decía: es tu vida, haz lo que tú quieras, haz lo que a ti te parezca mejor. No, Jesús iba y con todo amor juzgaba el pecado, ¿verdad? Jesús estaba entre pecadores, pero no consentía el pecado de ellos. Eso es lo que significa lo que dice en Salmo 1: ni en silla de escarnecedores se ha sentado, dice el Salmo, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Significa que Jesús no hacía lo que los escarnecedores, lo que los burladores hacen, lo que los pecadores hacen. Jesús, en donde estaba, alumbraba. Él no se callaba.
Él no se dejaba opacar como luz que es. Por ejemplo, cuando la mujer adúltera, ¿verdad?, la que estaba ahí por ser apedreada, que había sido encontrada con las manos en la masa, ¿qué hizo Jesús? Todos tratan siempre de enfatizar: yo no te juzgo. Oh, amén. Miren cómo Jesús no juzgó a esta mujer. ¿Se dan cuenta? No hay que juzgar. Bueno, Jesús le perdonó sus pecados. Dijo: ni yo te juzgo. Pero terminó diciendo: ve y no peques más. ¿Qué está diciendo Jesús? Has pecado, mujer, te has equivocado, has ofendido a Dios, te han encontrado, pero yo te perdono. Te has arrepentido, yo te perdono. Ahora ve y no peques más. Ve y muestra frutos de arrepentimiento. ¿Se dan cuenta que las palabras de Jesús no socapan el pecado? No le dijo: yo no te juzgo, mujer, ve y sigue fornicando, ve y sigue adulterando. No, Jesús fue y le dijo: has pecado, ahora ve y no peques más. Lo mismo sucedió con la mujer samaritana. Mientras Jesús estaba esperando a sus discípulos, apareció una mujer de Samaria. Y Jesús va directo al grano y le dice: mujer, 5 maridos has tenido y con el que estás ahora no es tu marido. Eso le cayó duro a la mujer, ¿verdad? Pero Jesús fue directo: estás en pecado. Toda tu vida has pecado. Al final, esa mujer creyó en Jesús como el Mesías, fue a Samaria y avisó a todos: allá está el Cristo prometido. ¿Se dan cuenta? Jesús alumbraba en donde estaba. Él no socapaba el pecado. Pero tampoco Él trataba a la mujer samaritana o a la mujer adúltera como bicho raro, ¿no? No me toques, mujer, me vas a contagiar. No. Jesús no lo hacía así. Jesús era compasivo, piadoso. El hecho de que Jesús mostrara compasión con los pecadores, estando entre ellos, no significa que Él era un cómplice de sus pecados, no significa que Él era pasivo con sus pecados o que Él era tolerante con sus pecados. Y aquí vamos a ver una aplicación, hermanos, para nosotros. Estamos hablando de Jesús, nuestro maestro, aquel a quien seguimos. Si un homosexual, si un borracho o si un drogadicto viniera a visitar esta iglesia local, ¿cómo lo debemos recibir? Debemos recibirlo con la misma compasión con la que Jesús trataba con los pecadores. Debemos recibirlo con compasión, con bondad. Pero eso sí, no vamos a socapar su pecado, como Jesús tampoco lo hizo. No vamos a socapar su pecado. Con todo el amor de Cristo, nosotros vamos a tener que predicarles el evangelio. A ese homosexual, a ese borracho, a ese drogadicto que venga, con todo el amor de Cristo, me voy a sentar a su lado sin mostrarle ninguna expresión de desprecio, pero voy a tener que decirle la verdad. La verdad. Estás en pecado. Has ofendido a Dios toda tu vida. Estás bajo condenación. Necesitas el perdón de Dios por medio de Cristo. Así que tenemos que aplicar lo que Jesús hacía, que con mucho amor, con mucha compasión, hablaba la verdad del evangelio a los pecadores. ¿Y qué es lo que no debemos hacer? Ahorita estamos viendo que debemos seguir el ejemplo de Jesús. ¿Y qué ejemplo no debemos seguir? El de Simón el fariseo. ¿Qué hizo Simón el fariseo? Bueno, Simón el fariseo creía que porque esta mujer estaba tocando los pies de Jesús, le estaba contagiando sus pecados, ¿no? Si fuera profeta, supiera qué mujer le está tocando. Esa actitud, hermanos, no debemos tenerla nosotros. Si viene alguien que a los ojos de la sociedad, bueno, es reprochable, nosotros debemos actuar con compasión. No socapando su pecado, pero sí con compasión. Son almas necesitadas de Cristo, son almas necesitadas de escuchar el evangelio de Cristo, son almas necesitadas de vida porque están muertos en sus delitos y pecados.
debemos actuar como Cristo. Yo quiero confrontarte a ti con una pregunta. ¿Qué reacción tendrías si por esta puerta ahora mismo entrara un hombre vestido de mujer? Estamos hablando de que hoy es muy común eso. No estamos de acuerdo, pero está sucediendo en muchos lugares y aquí en Bolivia también. ¿Qué reacción tendrías si por esta puerta entrara ahora mismo un hombre vestido de mujer? ¿Cómo lo mirarías? ¿Con desprecio? ¿Con asquito? ¿Y qué harías si se va a sentar a tu lado aquí en la iglesia? ¿Qué reacción tendrías? ¿Así reaccionarías? ¿Estamos preparados, hermanos, para esto? ¿Para mostrar el amor de Cristo por los pecadores? ¿La compasión de Cristo por los pecadores? ¿Estás preparado para no ofenderle con tu mirada de desprecio, pero sí ofenderle con el evangelio verdadero? Porque debes predicar el evangelio y el evangelio ofende. Ojalá si él sale ofendido de la iglesia sea porque le predicaste el evangelio, no porque lo miraste mal. Si sale ofendido, que sea porque le predicaste el evangelio de Jesucristo. Mientras Simón el fariseo estaba por correr a traer el repelente de insectos para esta mujer, Jesús mostraba compasión por esta pecadora a sus pies. Aprendamos, hermanos, a ser compasivos como Jesús. No socapadores del pecado, pero sí compasivos. Sí actuemos con amor evidente ante aquella persona que tal vez es reprochable en la sociedad, pero no la despreciemos con nuestra actitud. Prediquémosles el evangelio con mucho amor y compasión, y más en un tiempo en donde es completamente relevante este tipo de enseñanzas, ¿verdad? Tenemos que ser compasivos y al mismo tiempo firmes con la verdad. Pasamos a nuestro punto número 3. Jesús exhorta a Simón el fariseo. Y bueno, ¿cómo es que Jesús exhorta a Simón el fariseo? Jesús utilizaba a lo largo de su ministerio terrenal parábolas para enseñar. ¿Qué son las parábolas? Las parábolas son historias de la cotidianidad que tienen el propósito de enseñar una verdad espiritual profunda. Y Jesús utilizaba esas historias de la cotidianidad para enseñar verdades profundas, ¿verdad? ¿Cómo enseñaba que tenemos un Dios poderoso y proveedor que se preocupa por sus hijos? Miren las flores, los lirios, cómo Dios las viste tan hermosas, mejor que los vestidos del rey Salomón. Miren las aves, ¿quién las da de alimentar? Si Dios se preocupa por las aves y las flores, ¿cuánto más por sus hijos? ¿Se dan cuenta? A través de historias de la cotidianidad, Jesús enseñaba una verdad profunda de Dios. Bueno, eso es lo que va a hacer ahora. Va a enseñar algo espiritual completamente profundo para poder enseñarle al fariseo Simón y a nosotros lo que es el verdadero amor del pecador arrepentido. La parábola de los dos deudores. Lucas capítulo 7 versículos 40 al 43 dice: entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Esta historia que Jesús cuenta, esta parábola que Jesús cuenta, es muy fácil de entender. Hay una persona que es el prestamista, es decir, el que prestó, y hay dos que son los que han prestado, ¿verdad? Bueno, el uno le debía al prestamista 500 denarios, que es lo que hace rato decíamos, un denario equivale a un día entero de trabajo. Así que 500 denarios equivale a 500 días de trabajo.
El otro deudor debía 50 denarios, es decir, 50 días de trabajo. Algo que resalta en esta historia es que tanto el que debía 500 como el que debía 50, ninguno de los dos podía pagar su deuda. Ninguno de los dos tenía ni 500 ni 50 para pagar. Y bueno, el que prestó, en lugar de acusarlos y llevarlos a la cárcel, ¿qué hizo? Les perdonó la deuda. Les perdonó la deuda. Les perdona la deuda. Y esta historia luego Jesús la aplica. Lo que tenemos acá en primer lugar es la narración de la historia y ahora viene la aplicación. Jesús explica y aplica la parábola. Jesús hace una pregunta al final. Termina diciendo: ¿cuál de ellos, es decir, cuál de los dos deudores, el de 500 o el de 50, le amará más al que les perdonó? ¿Cuál va a amar más? ¿Verdad? Jesús está haciendo un énfasis en ese amor regresivo, en ese amor de gratitud que tienen que mostrar estos dos que han recibido perdón de su deuda. ¿Y cuál es la respuesta del fariseo? El fariseo responde diciendo: pienso que aquel a quien se perdonó más. Es decir, que en la mente del fariseo, el que se le perdonó 500 denarios tenía que expresar mucho más agradecimiento. Y Jesús le dice: estás en lo correcto. Estás en lo correcto. Porque de alguna manera el que se le perdonó más va a sentirse como que más bendecido, ¿verdad? Bueno, Jesús explica su parábola aplicando a esa situación inmediata y a todos los que estaban rodeados en esa situación. Simón el fariseo, la mujer pecadora y Jesús. Ya vamos identificando, ¿verdad? Jesús es el prestamista y los otros dos son los deudores. ¿Y cómo interpreta a Jesús? Lucas capítulo 7 versículos 44 al 47 dice: y vuelto a la mujer, es decir, Jesús mira a la mujer mientras habla con Simón y le dice a Simón: ¿ves esta mujer? ¿Ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entró, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Jesús llama la atención del fariseo a la mujer, hacia la mujer, y le dice: mira a esta mujer, mírala, Simón. ¿Has visto lo que estuvo haciendo todo este tiempo desde que entró? Mira a esta mujer y tal vez ahora vas a entender el corazón de sus acciones. ¿Por qué lo está haciendo? Tú que la has estado juzgando en todo este momento que estuvo aquí, ahora tal vez entiendas por qué hace lo que hace. Un comentarista dice lo siguiente: Simón había omitido todas las acostumbradas evidencias de hospitalidad, todas las formalidades que, como todos sabían, debían otorgarse a un invitado de honor. Simón no había proporcionado agua para lavar los pies de Jesús, no le había dado la bienvenida con un beso y no había ungido la cabeza de su invitado, ni siquiera con aceite de oliva barato. La recepción a Jesús había sido fría, con aires de superioridad. Simón había sido descortés. En esta forma en la que Simón trató a su invitado, estaba mostrando lo que realmente pensaba de Jesús. Y sin embargo, en algún momento él responde: di maestro, ¿verdad? De manera hipócrita. Le llamaba maestro, pero no lo trató como maestro cuando llegó. Lo menospreció. Pero ¿qué hace Jesús cuando, en primer lugar, llama la atención del maltrato que recibió de parte de Simón?
luego resalta el trato que hizo esta mujer, la mujer arrepentida, quien en vez de usar agua para lavar sus pies, utilizó sus propias lágrimas de arrepentimiento para lavar los pies de Jesús. Quien en vez de darle un beso en la mejilla, desde que llegó a la casa, no dejó de besar los pies de Jesús. Quien en vez de usar aceite barato para ungir la cabeza de Jesús, utilizó un perfume fragante y valioso para ponerlo a los pies de alguien de quien ella consideraba que valía más, que valía todo. ¿Se dan cuenta lo que Jesús está enseñando a través de esta parábola? A Simón y a nosotros. Lo que Jesús está enseñando es que alguien que es consciente de los horrores del pecado nunca va a pensar que se le perdonó poco. Nunca va a pensar que su deuda era pequeña, que lo que le debíamos a Dios era insignificante. No, aquel que es consciente de los horrores del pecado va a saber que si fue perdonado, se le perdonó mucho, muchísimo, porque sabe que no podía salvarse a sí mismo, así como estos deudores no podían pagar su propia deuda. Nosotros, si hemos sido perdonados, tenemos que saber que nunca hubiéramos podido salvarnos a nosotros mismos. Pero ahí estaba Jesús enseñando que aquel que entendió los horrores del pecado y cuánto se le perdonó cuando recibió perdón, de la misma manera va a saber cuán grande fue la misericordia y gracia que se le otorgó. Y una persona que entiende esto va a tener como resultado un desbordante y descomunal, caudaloso amor de gratitud. Amor de gratitud. No tenemos que expresar, hermanos, necesariamente nuestra gratitud con lágrimas, ¿verdad? Hay una frase muy conocida, ¿no? La de lágrimas de cocodrilo. Sinceramente nunca he visto cómo llora un cocodrilo, ¿no? Pero se entiende cuál es el término de esa frase, y es que se habla de lágrimas falsas, más o menos así, ¿verdad? Hermanos, las lágrimas muchas veces pueden ser engañosas, ¿verdad? Me ha tocado de alguna manera conocer o ver momentos en donde tal vez hay lágrimas que no son sinceras. Pero ¿saben qué? Esta mujer estaba expresando algo sincero. No porque nosotros veamos que en este mundo caído hay personas que usan sus lágrimas como una herramienta de engaño, ahora nosotros digamos, entonces no tengo que expresar mis emociones, voy a cerrarme, voy a ser una mujer, un hombre frío para no expresar nada de emociones. No, hermanos, eso es un error. Nuestro Dios nos ha creado con emociones. Hemos sido hechos por nuestro diseñador con emociones y podemos expresarlas. Esta mujer estaba expresando su amor a su Señor con emociones. El error que podemos cometer es encadenar nuestras emociones por el miedo de irnos al extremo del emocionalismo, ¿verdad? Así que no tengamos problema con expresar nuestras emociones, pero es importante también recalcar que nuestro amor se tiene que expresar más allá del llanto, más allá de las emociones. Nosotros tenemos que expresar nuestro amor, por ejemplo, a través de la obediencia. A través de la obediencia. Proclama de tu Salvador a otros por amor a Él. ¿Quieres decirle cuánto le amas? Entonces predica el Evangelio. Vive en obediencia a sus mandamientos por amor a Él. El Señor Jesucristo dijo, ¿verdad? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Una forma práctica de mostrar amor a Cristo. ¿Cómo podemos mostrar amor a Cristo? Huye del pecado. Huye de las tentaciones por amor a Él. Sirve a tus hermanos en la iglesia por amor a Él. Perdona a quien te haya hecho daño. Y no lo hagas por esa persona, hazlo por aquel que sufrió el daño en la cruz para perdonártelo todo a ti. Hazlo por Él. ¿Se dan cuenta, hermanos, lo que Jesús está enseñando acá? De aquel que ama desbordantemente a Jesús, tiene que expresarlo.
lo va a expresar como esta mujer lo hizo. Y así llegamos a nuestro último punto, punto número 4, más breve. Jesús reafirma su perdón con la pecadora arrepentida. Lucas capítulo 7, versículos 48 al 50 dice: y a ella le dijo, es decir, a la mujer, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero Jesús dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Jesús ya había demostrado esa potestad que Él tiene de perdonar pecados. Recuerden lo que vimos en Lucas capítulo 5, cuando Jesús le perdonó los pecados a un paralítico que fue llevado por sus amigos. ¿Recuerdan? Jesús, antes de sanar al paralítico, le dijo: tus pecados te son perdonados. Después de eso le sanó y le dijo: levántate, alza tu lecho y vete a tu casa, ¿no? Pero Jesús ya había mostrado ese poder que tiene para perdonar pecados, y produjo el mismo efecto que aquí. Es decir, las personas empezaron a preguntarse: ¿quién es este que perdona pecados? ¿Quién es? Y es que tenían muchas razones para preguntarse eso, porque como dice por ejemplo en Marcos capítulo 2 versículo 7, en el contexto de la sanidad de ese paralítico, las personas decían: ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y es verdad, solo Dios puede perdonar pecados. Ni un pastor evangélico, por más famoso que sea, puede perdonar tus pecados. Ni el católico cura más famoso que tenga la religión puede perdonar tus pecados. Solo Dios. Marcos 2:7. Solo Dios puede perdonar pecados, ¿verdad? Ni el Papa puede perdonar tus pecados. Entonces, que cuando Jesús está perdonando pecados, Él está también dando un testimonio de su identidad. Él está diciendo: yo soy Dios. Yo puedo perdonar pecados porque yo soy Dios. Soy la segunda persona de la Trinidad. Soy el Verbo encarnado. Yo puedo perdonar pecados porque soy Dios. Y bueno, el Señor hace énfasis también en aquel medio, aquella herramienta que es utilizada para dar salvación a esta mujer. Le dijo: tu fe te ha salvado. No te has salvado por la vida que has llevado, porque definitivamente tus acciones a lo largo de tu vida son reprochables, son pecaminosas, son ofensivas para Dios. No, esa vida no te ha salvado, ni tampoco te ha salvado lo que has hecho ahora último: venir llorando, a enjugar mis pies con tus cabellos, a comprar un alabastro, un frasco de alabastro caro y derramarlo a mis pies. Esa buena acción tampoco te ha salvado. Porque bien dice la palabra de Dios en Efesios 2:9, que la salvación no es por obras para que nadie se gloríe. Es decir, que en algún momento cualquiera pueda pensar: esta mujer se salvó porque llevó esto a los pies de Jesús y lloró a sus pies. No, no se salvó por eso. Jesús le está diciendo por qué se salvó. Es por gracia, es por fe solo en Cristo. Como dice Efesios 2:8, esa fe es un don, es un regalo de Dios. Tu fe te ha salvado. Y esa fe no es una obra tuya, le dijo a la mujer. Esa fe salvadora con la que esta mujer y con la que cualquiera de nosotros que hemos conocido a Jesús, ahora podemos decir, nos ha llevado a la salvación. Esa fe, dice Efesios 2:8, es un don de Dios. Y qué hermoso, hermanos, es saber que la salvación tuya nunca dependió ni nunca dependerá de ti. Nunca estuvo en tus manos. Porque si dependiera de nosotros, nunca lo hubiéramos conseguido. Y si dependiera de nosotros retenerla, nunca la podríamos retener. Ya lo hubiéramos perdido hace mucho tiempo. Pero siempre dependió y siempre depende de Dios. Como dijo el profeta Jonás, la salvación es de Jehová. Es bueno saber que estoy en las manos de Dios y que no estoy en mis manos. Ay de mí, ay de ti si estuvieras en tus propias manos.
pero estás en las manos de aquel buen pastor que una vez que te tiene en sus manos, nadie te puede arrebatar de él. Juan capítulo 10. Tu fe te ha salvado. Esa paz, esa fe que viene como regalo de Dios, también da paz. Da paz. Porque sabes que estás en las manos de Dios. Conclusión. En primer lugar, cristiano, hermano amado que estás escuchando este mensaje, tenemos que recordar esta verdad de este sermón. La vida cristiana siempre es estar a los pies de Jesús, como esta mujer, ¿verdad? Como esta mujer que fue y se tendió a los pies de Jesús. La vida cristiana siempre es estar a los pies de Jesús, porque implica tu reconocimiento constante de quién es Él y quién eres tú. Él es el Rey, Él es el Santísimo, Él es el justo, Él es el bueno, Él es el piadoso, el misericordioso Dios. Y yo, como decía nuestro hermano Andrés al principio, usando las palabras del salmista, y yo soy gusano. Yo nada soy, indigno soy. Pero estar a los pies de Jesús nos mantiene humildes. De nunca pensar que soy salvo porque soy mejor, que soy salvo porque Dios vio algo bueno en mí. No, estar a los pies de Jesús nos mantiene conscientes que somos salvos solo por gracia, porque soy gusano. Y en el aspecto del servicio, hermanos, todo aquello que hagamos estando a los pies de Jesús, tenemos que recordar que lo hacemos para su gloria. No importa lo que hagamos, para el honor de Cristo. Si desde predicar en el púlpito hasta lavar los pisos o los baños, hermano, todo es para la gloria de Dios. Así que si lo voy a hacer para honrarle. Predicaré con humildad y amor para honrarle. Enseñaré a los niños con humildad y amor para honrarle. Limpiaré los pisos y baños para honrarle y amarle humildemente. Nada de lo que se hace a los pies de Jesús es en vano. Y aquí voy a hablar tal vez al otro grupo, ¿verdad? Si tú tal vez tienes ahora el pensamiento del fariseo Simón, aquel que en sus aires de grandeza y arrogancia no consideró los horrores del pecado, de tal manera que él expresaba poco hacia Jesús, no como la mujer que amó mucho porque sabe cuánto se le perdonó. Si tú consideras que tus pecados no son graves, no son la gran cosa, no creo que haya ofendido tanto a Dios con mis pecadillos, oh estimado amigo, si piensas así, entonces déjame decirte que aún estás en pecado. Porque si no has visto la grandeza y la gravedad de tus pecados, entonces nunca has llegado a un arrepentimiento. Nunca has llegado a mirar a Cristo como el Salvador urgente que necesitas. Mira a Cristo, mi amigo. Mira a Cristo con los ojos de la fe. Porque tus pecados costaron la vida del unigénito Hijo de Dios en la cruz. Si tus pecados no fueran graves, Cristo nunca hubiera visto la necesidad de morir en la cruz. Pero los pecados son tan terribles que Jesús tuvo que morir en la cruz, clavar en la cruz nuestros pecados. Así de terribles son. Pero si tú crees en Él ahora mismo, si tú pones tu fe en Él y dejas de confiar en ti mismo, serás salvo. Todos tus pecados serán perdonados. Desde ese momento serás hecho hijo de Dios. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Porque Él resucitó, no se quedó en la cruz, resucitó y ahora está vivo para dar vida eterna a todo aquel que cree en Él. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree en el Señor Jesucristo y recibirás perdón de todos tus pecados.